Shabbat Shalom, sean todos bienvenidos. Ya estamos en casa otra vez. Saludos nuevamente a todos nuestros amigos de Chicago, Illinois, que nos recibieron. Gracias por todas sus atenciones. Ya le di el reporte a la congregación y de veras son una hermosura. De veras cómo se desviven por atender a los hermanos ahí, y no nada más a mí, a todos. Gracias. Y pues también saludos a todas las naciones. Les mandamos un fuerte abrazo. Y fíjense, yo digo, mando un fuerte abrazo, y cuando me tengo la oportunidad de estar en otra tierra y poderlos saludar, ¿verdad que les doy el abrazo? Por supuesto, para bendecirnos mutuamente. Bien, pues, ¿cuál aprieto? No, estoy bien, lo que pasa es que lo tengo que prender, mi hermano. De todos. Ahí está. La enseñanza de hoy va a ser interesante. Vamos a hablar de Filipenses 2, pero primero vamos a ponerle la base, vamos a poner lo que es, ¿cómo se dice? El cimiento. Vamos a ver cómo piensan nuestros hermanos judíos, nuestros hermanos israelitas. Cuando digo judíos, estoy hablando en cuanto a la doctrina del judaísmo, ¿está bien? Porque acuérdense que todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. Entonces vamos a estar hablando de Filipenses 2 y que el tema es la humildad de Yeshua de Nazaret. Fíjense lo que dice aquí, Yeshua de Nazaret no es lo mismo Yeshua el Mashiach. Son dos conceptos muy diferentes. ¿Ok? En la torre. Vamos a matar vacas sagradas hoy también. Entonces, la humildad de Yeshua de Nazaret. Vamos a estar aprendiendo eso. Y pues bueno, recordemos que Hechos 2, 11 al 42, Hechos 10, 34 al 43, Hechos 13, 13 al 41 y 2 de Corintios 5 al 16 nos habla de la doctrina de los apóstoles. Y recordemos que la Escritura nos dice también aquí en Hechos 2, en el 42, que los creyentes en aquel tiempo del primer siglo, hablando de los primeros 40 años, ¿se acuerdan? Después de la resurrección, de los primeros 40 años, se mantuvieron en la doctrina de los apóstoles. Posteriormente se empezó a distorsionar esa doctrina y en el año 100 fue la estocada final. Yo les prometí que vamos a estudiar algunos puntos relevantes de Evangelio de Juan, de Lucas, lo vamos a hacer. Tenemos pendiente Juan 1, pero esta prácticamente la enseñanza de hoy nos va a ayudar como una introducción a lo que va a ser Juan 1, ¿ok? Y bueno, la doctrina de los apóstoles, vamos a ver un versículo que está en 2 de Corintios 5:16. Dice, así que en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Dice, y si conocimos al Mashiach según la carne, es decir, como hombre, como ser humano, ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque ahora, y el Mashiach es un ser inmortal. O sea, aquí Pablo como que nos está mostrando una parte espiritual, pero también está enfocándose la parte humana, la parte como ser humano, como hombre. Yo quiero decirles algo, mis amados. Ahora en este viaje que tuve la fortuna de estar con mis hermanos de Chicago, yo me di cuenta de que, y no nada más ahí, sino en muchos lugares me he dado cuenta que es difícil quitarse pensamientos griegos. La última vez les dije, bueno, ya salimos de Roma, pero la pregunta es, ¿ya salió Roma de tu corazón? ¿Ya salió esa doctrina, esa manera de pensar o esa manera de ver las escrituras? Yo escuché gente que me dice, yo soy gentil y yo voy a ver la Biblia como gentil. Digo, ok, cada quien puede ver la Biblia como quiere, ¿verdad? Pero si es una Biblia hebrea escrita por los hebreos, ¿para quiénes? Para los hebreos, en su mentalidad, ¿qué tengo que hacer? Pensar, primero, investigar cómo piensan ellos. ¿Qué conceptos tienen en algunas cosas para poder comprender los mensajes? Si nosotros no estamos dispuestos
y aquí viene, y fíjense, por eso vamos a comprender mejor ahora Santiago 1. Santiago 1 dice, para poder recibir la palabra de Dios, ahora, en mentalidad hebrea, ¿palabra de Dios qué es? Torah. Dice, para poder recibir la palabra de Dios debes de quitarte toda maldad, toda inmundicia y recibirlo con humildad. ¿Se acordarán de eso? Santiago 1. Y toda maldad también tiene que ver con pensamientos distorsionados que no glorifican al Eterno. Pero algo que me llama la atención es humildad. Yo ahora comprendo y ahora sí que puedo corroborar mucho más que las personas que no quieren recibir la Torah es porque no hay humildad. No hay humildad para recibir. No hay humildad para aprender. Y si tú has recibido la Torah y la estás estudiando y la estás aprendiendo y la estás obedeciendo, es porque decidiste ser humilde. El arrogante dice, no. ¿Cómo voy a celebrar el Shabbat? Eso de los judíos. Así como, cuando tú escuchas expresiones de ese tipo, esa persona, aunque diga que es cristiano, creyente, qué sé yo, es antisemita. Yo me ha tocado ver gente que cree en Cristo, pero son bien antisemitas, como este Martín Lutero, era un antisemita, anti-Torah. Por eso no quería que agregaran en el canon a Santiago. Santiago está empapado de Torah. Bien, entonces nosotros tenemos que recibirlo con humildad. Y en esa humildad vamos a comprender que Yeshua el Mashiach fue un hombre. Porque esa es la doctrina de los apóstoles. ¿Sí? Fue un hombre, dice, no hablaron de la concepción los apóstoles. Dice que fue un hombre acreditado por Dios. Estamos repasando lo que ya habíamos visto. Descendiente de David. Al decir descendiente de David significa que su papá, ¿quién fue? Joseph. Esa parte, cómo les cuesta trabajo, aunque estén estudiando Torah. Yo digo que hay una denominación que se llama mesiánicos cristianos. ¿Por qué mesiánicos cristianos? Porque ya empezaron a estudiar la Torah, pero no se quieren desprender del pensamiento griego, de la doctrina griega, de la perspectiva griega. No quieren. La doctrina apostólica nos muestra que es descendiente de David. Los profetas lo dicen. Ahorita vamos a entrar un poquito más. Dice que hizo milagros y señales y prodigios. ¿Por qué? Porque el Padre lo respaldó, porque el Espíritu estaba sobre él, el Espíritu del Eterno. Y también murió, y Dios lo levantó de entre los muertos, y más de 500 personas fueron testigos de que él está vivo. Y dice, después de la resurrección fue exaltado como Mashiach. Y debemos comprender esto. Un Mashiach, al sumo sacerdote le decían Mashiach, a un profeta le decían Mashiach cuando era ungido ya, y a un rey cuando era ungido para reinar se le decía Mashiach. O sea, la palabra Mashiach solamente se usa en 3 áreas: para el sacerdote, profeta y un rey. Entonces, cuando dice que fue ungido ya como Mashiach, fue después de la resurrección que nuestro Padre lo levantó, lo exaltó y dijo, ahora sí que lo ungió, le entregó un reino. Sin embargo, todavía no es rey, está ungido como Mashiach para el próximo reinado. Y yo creo que esto lo debemos tener muy en claro, entender que es un Mashiach. Entonces Yeshua, hasta que fue resucitado por nuestro Padre y lo levantó, fue ungido para Mashiach. Significa para reinar eternamente, aunque todavía no es coronado. Estamos hablando de un reino. Cuando Yeshua estaba con sus discípulos, enséñanos a orar. Y una de las partes, yo comentaba con mi esposa, le decía, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué? Vénganos tu reino. La pregunta es, cuando estaba Yeshua ahí,
¿Ya había venido el reino? No. Porque si yo hubiera venido, no hubiera orado que venga tu reino, sino gracias porque tu reino ya está aquí. Ahora, ¿por qué dijo así? Venga tu reino. ¿Por qué? Porque número uno, el reino que el Padre tiene, que es un reino eterno, todavía no es establecido. Todavía no está el rey eterno. Un reino eterno necesita un rey eterno. ¿Ya teníamos el rey eterno? En ese momento que Yeshua estaba enseñando a sus discípulos, Yeshua era un humano mortal. Un humano mortal como todos los humanos. Y él estaba diciendo, Padre, que venga tu reino. Ese reino eterno. Porque todos los reinos que había tenido Israel y todos los reyes que pasaron, incluyendo el rey que más sobresalió, que fue David, fue un reino que pereció, un reino que terminó. Tuvo un comienzo y tuvo un final. Sin embargo, el reino que actualmente está esperando Israel, está esperando un reino donde va a haber un Mashiach que va a ser eterno. Bien, eso es importante que nosotros lo distingamos. Por eso Mashiach, él fue ungido como Mashiach hasta después de la resurrección. Otra prueba está que cuando él estuvo en los, quiero decirle que los dichos que están en Mateo, Lucas, todos los evangelios, son dichos de Yeshua, ¿ok? Porque todos se pasaron de boca en boca. Ya ven que los israelitas son muy buenos en la memoria, como un testimonio oral. Y había también un escrito de los dichos de Yeshua, aunque no se ha encontrado dónde está, pero había un escrito y de ahí se sacaron esos dichos para ponerlos en los evangelios. Sobre todo el primero. ¿Cuál fue el primer evangelio? Marcos. Entonces, en esos dichos, por eso Yeshua hablaba de que el reino iba a venir. Un reino eterno. Bien. Quiero mostrarles algo que me encontré precisamente en la fecha que dice aquí, enero 23, 2019. Dice, el Mesías según el judaísmo de hoy por el rabino Aryeh Kaplan. ¿Sí? Aryeh Kaplan. Y dice, será una persona, solamente puse un fragmento. Si tú quieres ver todo lo escrito, puedes entrar a enlacejudío.com. Esa es la fuente, y buscas esta fecha, enero 23, 2019, y ahí viene ese reportaje, ese escrito, ese ensayo, no sé, que hizo este rabino. Fíjense lo que dice, lo que él está visualizando y cómo es la mentalidad en el judaísmo hoy. Yo sé que en el judaísmo hay como 24, 25 denominaciones. No vamos a ver de qué denominación es, vamos a hablar de un judaísmo en general. Y mira lo que dice, será una persona normal. Chequen el dato. Hijo de padres normal. Ahora, ¿qué te está dando a entender? Que va a ser procreado de manera normal, natural. Pero aquí viene algo, hace la diferencia. Y el Espíritu de Dios reposará en él y le dará cualidades especiales, de acuerdo a lo que dice Isaías 11, 1 y 2. Entonces, y ahí más, abajo decía, es posible que ese Mesías ya haya nacido. O sea, está pensando de que en estos tiempos ya nació y que se va a dar a conocer. Recordemos que nuestros hermanos, a ellos está escondido el Mesías. ¿Se acuerdan de José? ¿Cómo José estaba escondido para sus hermanos? ¿Ok? Hasta que llegó el tiempo donde ya José era pues un rey, porque era el rey, era un rey de Egipto, era el segundo del mero mero. Entonces, hasta ese momento fue cuando se dio a conocer a sus hermanos y pudieron entrar en una, ¿cómo se dice? Restauración, reconciliación. Lo mismo sucede ahorita. Nuestro Mashiach está escondido para muchos de nuestros hermanos israelitas. Pero cuando regrese en Mashiach, sea coronado como rey, se va a dar a conocer. Y entonces cuando muchos, ahora sí que todo Israel va a creer que Él es el Mesías. Oye, pues ya con todas esas pruebas y cómo va a venir en poder y gloria, pues nada más le queda hacer una cosa, creer. Bien, ahora vamos a seguir hablando de nuestro bendito Mesías. Vamos a recordar Mateo 2:11 cuando dice
¿Se acuerdan de los Reyes Magos? Pues ni eran reyes y ni eran magos. Nos engañaron vilmente. ¿Okay? Ya no dejes tus cartas. Ay, que los reyes. No, son puros cuentos. No te creas, hay gente que todavía deja sus cartas. Dice, el regalo de los sabios nos muestra el ministerio de Yeshua por etapas. ¿Se acuerdan que digo oro, mirra, incienso? Está hablando de las 3 etapas que primeramente iba a ser profeta, por eso lo puse con letra así diferente, y luego iba a ser sacerdote y luego iba a ser un rey. Es un proceso. Y nosotros debemos ver esto y en comprenderlo. ¿Ok? Entonces, la mirra. ¿Se acuerdan que esta Esther, 6 meses tenía que estar la terapia de aceite de mirra? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bueno, vamos a recordarlo aquí ahorita con el ministerio de nuestro bendito. Dice, mirra, vamos a recordar, como etapa de profeta. Recordemos que cuando nuestro bendito Mashiach vino a esta tierra y nació en esta tierra, vino como profeta. ¿Ok? Ahorita vamos a estar viendo detalles. No olvidemos lo que dice acá. Tradicionalmente, la mirra o el aceite de mirra es un símbolo ¿de qué? Sufrimiento. No olvidemos eso. Y si te das cuenta, muchos profetas sufrieron. Isaías sufrió. ¿Cómo murió Isaías? Serruchado a la mitad. Hazme favor, por si alguien quiere ser profeta. Con esos que se ponen título de profeta fulano, digo, si supieras, compadre, pero bueno. Entonces, tradicionalmente, la mirra nos habla de sufrimiento. Entonces, cuando el sabio trajo mirra, estaba mostrando que Yeshua de Nazaret, como profeta, iba a tener un tiempo de sufrimiento. También dice que es quemado el aceite de mirra en los funerales o también en eventos muy solemnes. El aceite de mirra ayuda a limpiar, a curar heridas, ayuda a detener los sangrados. Checa el dato, ¿eh? Hoy el espíritu de Elohim está sobre mí para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Se acuerdan? Ok. ¿Se acuerdan de la mujer que tuvo sangrados? O sea, toda esa etapa de profeta, o sea, la mirra no nada más sufrió, sino que también estuvo como profeta sanando a mucha gente, restaurando a leprosos, en fin, todo eso. Entonces, mirra es la etapa de profeta. Así vino nuestro bendito Mesías. Ahora, miren, vamos a ver a Yeshua en 2 aspectos. Y por favor, véanlo así, porque yo te estoy enseñando lo que los apóstoles enseñaron, cómo lo veían ellos. Ahora, ¿de quién aprendieron esa doctrina los apóstoles? Oye, de Yeshua. Por ejemplo, un Pedro, que fue el que escribió Santiago, los que, ahora sí que fueron ellos, de primera mano, ellos tuvieron la bendición de estar con el maestro. Vamos a ver a Yeshua en 2 áreas. Y esto es importante. Vamos a ver primeramente a Yeshua de Nazaret. ¿Vamos bien? ¿Se acuerdan que les dije Yeshua el Mashiach o Yeshua de Nazaret? Son 2 personajes, o más bien, es el mismo personaje, pero en 2 etapas. De Nazaret era un hombre, él vino como un ser humano como todos, porque así en el pensamiento judío saben que el Mashiach va a venir a esta tierra de manera normal, como todos los seres humanos. Esa es en la mentalidad hebrea. Los griegos, acuérdense, los griegos son más espectaculares. Dios tiene relaciones o engendra en una mujer y el ser que nace es un semidios y a veces en algunos casos este Dios se encarna en ese Dios, en fin. Eso es mentalidad griega espectacular. Sin embargo, en la mentalidad hebrea, toda la historia que tú ves en las escrituras hebreas, todos los personajes que han sido impresionantes. A ver, nada más vamos a recordar. ¿Qué personajes de las escrituras hebreas, me refiero al Antiguo Testamento, sobresalieron para ti que digas, no hombre, este personaje fue impresionante? A ver, díganme, ¿quiénes?
Moshe, ni se diga. Ahora, ¿cómo nació Moshe? ¿Lo trajo un platillo volador? No, nació normal. Fue engendrado, vamos a decir, fue engendrado normal. Otro personaje de la Biblia que digas, Joseph. Ahora, ¿cómo fue? Fue un milagro también, pero fue engendrado. O sea, Jacob tuvo que ver ahí con su mamá de Joseph. Ok, ¿quién más? Abraham, otro personaje. Acuérdense que personajes importantes de toda la Biblia es, ¿quién? Adán, Abraham y Yeshua. Están en el nombre de Adán. Bueno, pero bueno, Abraham es otro personaje. Igual, fue concebido normal. Y mira que Abraham es el padre de la nación de Israel. Desde ahí empezó todo, como nación. Ok, ¿quién más? Uno más. ¿Bien? Sansón tenía sus debilidades, sin embargo, el Espíritu de Dios estaba sobre él. Ahora, ¿fue concebido de manera así rara? No, fue normal, como todos los seres humanos. Entonces, mis queridos, si te das cuenta, en el pensamiento hebreo, todos los personajes, David es otro personaje importante, también fue concebido normal. Ahora, cuando hablan del Mashiach que va a venir como rey eterno, también están pensando que, como ya vimos este rabino, dice, pues va a ser normal como todos los seres humanos. Pensamiento hebreo, queridos. Ahora, aquí, ojo, porque aquí es donde muchos truenan. ¿Sí? Échenle aceite al motor, no vaya a tronar. Emisario, un enviado. ¿Sí? Yeshua era un emisario. Yeshua, ¿qué era? Un tzadik. ¿Por qué? Te tengo una noticia. Yeshua no obedeció todos los mandamientos. ¿Sabías tú eso? No, el único que obedeció todos los mandamientos fue Yeshua o Jesucristo. Pues no es cierto. ¿Acaso el mandamiento de la mujer cuando dio a luz lo guardó? ¿Acaso el mandamiento de las mujeres, todo lo que tenga que ver con mujeres, lo guardó? ¿Sí o no? Claro que no. Para empezar, no era mujer. Los mandamientos dados a un sumo sacerdote, ¿los guardó? Ahora pregunto, ¿guardó todos los mandamientos? No. Guardó lo que le correspondía obedecer. Punto. A veces como que quieren hacer a nuestro bendito Mesías como espectacular. Espérate, ¿era qué? Tzadik. Él obedeció la palabra que le correspondía obedecer. Y lo obedeció. ¿Qué era? Profeta. Mirra. ¿Qué era también? Era un ser mortal. Él murió. Entonces, se refiere, este lado, la información nos está hablando de Yeshua de Nazaret. Un tzadik, un ser humano mortal, pero que el Padre lo honró. Un tzadik, donde el Espíritu del Eterno estaba sobre él. Isaías 11. Ay, se me cayó el micrófono. Un tzadik donde el Espíritu del Eterno estaba sobre él. Estaba. Isaías 11. Isaías 61. Entonces vemos un tzadik donde el Padre lo respaldaba y hacía muchas obras en el nombre del Padre. No olviden eso, fíjense lo que estoy diciendo. Todo lo que Yeshua hizo fue en el nombre del Padre, de Yahweh. Yud, Het, Bat, Hei. Ahora, pregunto, ¿Yeshua perdonó pecados? Sí. Y ahí está el error de muchos que me dicen, ¡ahí está! ¡Ahí está! Digo, ¿ahí está qué? Él es Dios, el Hijo de Dios, la misma esencia de Dios, al nivel de Dios. Digo, pues vamos a ver cómo dicen las Escrituras. El pensamiento hebreo, el pensamiento griego piensa otra cosa. Yeshua al-Mashiach, ¿qué es? Fue exaltado en la resurrección, después de la resurrección, y se convirtió en un ser que inmortal. Esto lo puse en amarillo
Porque esa es una esencia divina. Ojo, esencia divina, pero sin llegar a ser Dios mismo, así como Yahweh. Nada más esencia. ¿Por qué esencia divina? Porque nuestro Padre eterno es inmortal. O sea, eso tenemos que entender, tenemos que pensar como hebreos. Entonces, aquí vemos, dice, ungido para ser rey de Israel por la eternidad. Y eso es importante que nosotros lo veamos, que podamos distinguir cuando dice Yeshua de Nazaret, que es un Yeshua histórico, y Yeshua el Mashiach. Ahora, pregunto, cuando era Yeshua de Nazaret, que andaba en esta tierra predicando, en Jerusalén, en la tierra de Jerusalén, en lo que es la tierra de Israel de aquel primer siglo, ¿cuántas veces dijo, yo soy el Mashiach? ¿Cuántas veces lo dijo? Nunca lo dijo. Nunca lo dijo. Él estaba en un rol de profeta. Era un Mashiach, sí, pero de profeta. No era un Mashiach para ser rey. ¿Sí está claro? Ahora, la pregunta es, en ese tiempo, Israel, ¿qué estaba esperando? Estaban esperando un Mashiach que fuera rey. No estaban esperando un profeta. Estaban esperando un rey. Ay, sí, ya para que nos quiten a los romanos, ya no los aguantamos. Queremos aquí como por decirlo así, estaban esperando un Superman que viniera y desbaratara a todos los romanos, a ver, quitas y ¡chas, chas! ¡Pum! ¡Paz! Así como Batman, ¿no? Y ¡paz! ¡Ta! O sea, un superhéroe que les pudiera quitar ese yugo. Un rey. Es lo que estaban esperando. Para ellos, un Mashiach, estaban esperando a alguien que me dé libertad. Es lo que esperaban, es lo que pensaban en ese primer siglo. Sin embargo, nuestro Padre Santo, su primera etapa fue profeta. Acercarlos a la Torá, reconciliarlos en la Torá otra vez, que se conectaran otra vez en la Torá, cosa que ya habían dejado. Bien, ya vimos la diferencia y eso debemos comprenderlo mejor. Hay siete conceptos, hablando del siete conceptos que es nuestro proceso y que debemos comprender. Si nosotros no comprendemos esto, es por eso que a veces la gente dice, no, pues yo ya no necesito no sé qué, porque ya Jesucristo hizo todo en la cruz. Hizo todo. La pregunta es, ¿hizo todo? No. Concepto, dice ahí, de nuestro proceso, que no debemos olvidar. Número 1, Teshuvah. Lo voy a decir rápido todo esto. Vas en el pecado y dices, estoy mal, me voy a regresar al Padre, voy a pedir perdón, me voy a poner en paz con Él. Entonces, como nosotros merecíamos morir, ¿quién murió por nosotros? Yeshua. Ahí está, redención. Nos sacó de la cárcel, de la muerte, y para ya no morir, y nos justificó ante el Padre. Eso lo pudo hacer Yeshua resucitado. Yeshua el Mashiach. ¿Vamos bien? Están muy callados. Están atragantados, yo lo sé, mis queridos. Yeshua de Nazaret no me pudo redimir porque todavía no era el momento. ¿Sí me explico? No me pudo justificar, todavía no. Yeshua de Nazaret me pudo reconciliar así directamente hablando a los gentiles, no. Hasta después que Él resucitó, pudo darnos lo que es la redención, la justificación y la reconciliación. Esto lo hizo el Mashiach, Yeshua. Teshuvah yo lo tengo que hacer, todo lo tengo que hacer, pero en estos tres, Yeshua interviene. Su muerte y su resurrección nos dio redención, justificación y reconciliación con el Padre. Todas estas las habla Pablo en sus libros, en sus cartas. Pero ahora, después que ya me reconcilié con el Padre, ahora me empiezo a santificar, y la única manera de santificarme es obedeciendo la Torá, los mandamientos. Pero ya estamos en eso. ¿En qué estamos por comenzar? Y ya muy breve, ya Israel está ahorita en una situación difícil con las bombas de Gaza y bueno, falta la purificación.
Y aquí mucha gente dice, ya no necesitamos purificación porque ya Jesucristo hizo todo en la cruz. Pero espérame, nos redimió, nos justificó, pero la purificación es la preparación de la esposa para que se case con el rey. Es diferente, es muy diferente. Y después que somos purificados, pasar toda esa etapa para ver qué hay en nuestro corazón, si realmente estamos dispuestos a obedecer los mandamientos en los tiempos difíciles, en los tiempos de dificultad, ahí se va a ver qué hay en nuestro corazón. Porque caras vemos, corazones no sabemos. Y ahorita quizás tenemos una cara de angelical. Acuérdense que también hay ángeles negros, dicen, no sé, yo no los he visto. Entonces, purificación para ver qué hay en nuestro corazón. Acuérdense que Israel, cuando salió de Egipto, fueron purificados en el desierto. Escrito está que Israel será llevado ¿a dónde? Al desierto. Purificación. Pero después de la purificación, se aparece y regresa nuestro bendito Mashiach. ¿Para hacer qué? Coronado. Para un reino eterno, como lo dijo Daniel capítulo 2. Dice, vendrá un reino que no va a pasar de a otro, va a ser un reino eterno. Y si es un reino eterno, necesitamos un rey eterno y ya lo tenemos. Pero falta que sea coronado. Entonces, en ese momento, ustedes y yo, con el favor del Eterno, tendremos un cuerpo inmortal. Ahora, esto es importante. Son conceptos que usted y yo no debemos olvidar y es un proceso que todos debemos pasar. Bueno, ya que quedó eso ahí, seguimos avanzando porque lo que estamos viendo, vamos a ver Filipenses, pero estoy poniendo las bases. En la mente judía, recordemos, dentro del judaísmo, dice, el agente, entre paréntesis, un emisario o enviado de una persona, el agente de una persona, es considerada como la persona misma. Ya lo habíamos visto, pero lo volvemos a repasar. Si yo soy un rey, envío a una persona, esa persona va a ir en mi nombre y va a actuar como si yo fuera. Va a hablar como si yo estuviera hablando, ¿ok? Como la persona que lo envió. Esto no lo olvidemos. Esto viene en el Talmud. En el Talmud, en esta parte de Nedarim 72:20 y Kiddushin 41b, ¿sí? Esto así es como piensan los judíos, los israelitas, los hebreos en aquel tiempo y actualmente. ¿Qué significa un agente o un emisario? ¿Qué es? Por ejemplo, un profeta es un emisario. Bien, vamos a ver más información. El emisario de una persona se considera igual como si el enviador mismo lo hiciera, en un sentido legal. Estamos hablando de una parte jurídica. Recibir a un emisario, ojo con eso, un emisario de Dios es como recibir a Dios mismo. ¿Se acuerdan que Yeshua dice, yo los envié? Yeshua nos envía. Ahora, nosotros somos emisarios ¿de quién? De Yeshua. Él nos envió. Y las personas que nos reciben es como si recibieran ¿a quién? A Yeshua. Me acuerdo yo una ocasión, una persona que estaba enferma, estaba en el hospital, y fue un pastor que también respeto mucho. Estamos hablando del norte, y hace muchísimos años, yo creo que hace como 30 años se fue eso. Y fue a verla a esta persona, a esta mujer, que es una mujer casada, fue a verla y oró por ella, y le dio palabra, y ya después se retiró, no estuvo mucho tiempo. Cuando llegó el marido, le dijo, vino Jesús a verme. Y el esposo estaba sacado de onda, o sea, que la fiebre la está haciendo ver cosas raras, o qué pasó. Pero para ella, fue como si Jesús mismo hubiera ido a verla. Fue algo que dejó una paz en su vida, una tranquilidad. Por eso ella dijo, vino Jesús a verme. Y la realidad es que sí.
porque esta persona es un emisario hasta la fecha. Es un emisario. O sea, todas las personas que servimos somos emisarios de Yeshua. ¿Ok? Y cuando te reciben es como si recibieran a Yeshua. Y Yeshua lo dijo. Estuve en la cárcel y veniste a verme. Estuve con hambre y me diste de comer. Estuve frío y me tapaste. ¿Qué más dice? Tuve hambre y me diste de comer. En fin, todas esas. Pero dice, ¿pero cuándo lo hicimos? A cualquiera de ellos, de estos pequeños, o sea, de sus enviados. Es como si se lo hiciéramos a él. ¿Te das cuenta cómo es el concepto hebreo? ¿Ok? Entonces, recibir a un emisario de Dios es como recibir a Dios mismo. Ojo, los emisarios de Dios pueden ser un ángel o un hombre. Ojo con esto. Estoy hablando cómo ven las cosas los hebreos y cómo lo dicen las escrituras hebreas. Por eso piensan los hebreos de esa manera, porque en las escrituras así está. ¿Ok? Entonces, los emisarios pueden ser un ángel o puede ser un hombre. Dice, los ángeles son seres celestiales, pero no son divinos. Ojo. Son capaces de materializarse en forma humana, pero sin llegar a ser humanos. Es posible que hemos recibido ayuda de ángeles y ni cuenta nos hemos dado. Yo en una ocasión tuve una experiencia de una persona en carretera, me quedé y de repente apareció alguien y después nunca más lo volví a alcanzar ni ver ni nada. Yo comenté, pues posiblemente fue un ángel. Digo, gracias. Una persona que se aparece y que yo necesitaba, tenía un bocho rojo hace muchos años, yo necesitaba una pieza que se había descompuesto ahí, no la tenía, y esa persona se aparece con la pieza. O sea, ¿qué explicación te das? Digo, wow, gracias, Padre. En medio de la nada ahí, no, de veras, yo sí creo que esto es así. Un ángel se convierte en un agente de Dios, en un emisario, cuando es enviado a una misión. Siempre los ángeles, cuando son enviados con una misión. Una misión. Por ejemplo, vamos a ver. Éxodo 23, 20 al 23. Anótalo. Dice, esta porción nos muestra a un ángel como emisario, o sea, un enviado del Eterno. Y algo que me llamó la atención, dice, y el Eterno puso su nombre en él. Cuando vemos esto de puso su nombre en él, significa que ese ángel, ese emisario, vamos a ponerlo como ejemplo. Este es el nombre del Eterno, como una ilustración, mis queridos. No se me pongan religiosos. Ay, ¿cómo comparas? Es un ejemplo, pues. Es el Eterno, su nombre. Puso su nombre ¿en dónde? En el emisario. Y en ese momento que puso su nombre, ese emisario se convirtió en ese nombre. Es decir, era Yahweh, sin ser Yahweh. ¿Está claro? Espero. Y dice, puso su nombre en él. Significa que el ángel llevaba el nombre de Dios. El ángel hablaba y actuaba como si Dios mismo lo hiciera. Aquí, Éxodo 20, 23, es lo que nos está enseñando. Entonces, el ángel le está diciendo, hazle caso, obedécelo, porque él tiene la autoridad para hacer juicio. Porque yo he puesto mi nombre en él. Entonces, esto es importante. Vamos a seguir poniendo más argumentos para poder leer Filipenses. Ver a un emisario de Dios, es un enviado, equivale a ver a Yahweh mismo. A veces me acuerdo que cuando me preguntaban, pues la verdad yo no sabía ni qué decir, pues, ¿qué digo? No sé. Ahorita como que ya medio entiendo un poquito más. Juan 1:18 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Y nadie en hebreo, en griego, en totonaca, en náhuatl, nadie significa nadie. Éxodo 33:11 dice, y hablaba Yahweh con Moshe cara a cara, como quien le habla con un amigo. A ver, si dice que nadie ha visto el rostro del Eterno, ¿cómo es que dice aquí que estaban platicando cara a cara como cuadernos, como amigos?
¿Qué significa? ¿Con quién crees que estaba hablando? Con el ángel. El ángel enviado para hablar en ese momento con él. El ángel que traía el nombre ¿de quién? Del Eterno. Ok. Vamos a ver otro. Segunda de Samuel 24, 11 al 16. Cuando nosotros vemos, dice, y vino la palabra de Yahweh dice, y vino la palabra de Yahweh al profeta y le dijo. A ver. ¿La palabra habla? ¿Cómo está eso? Sí, pero en la mente hebrea significa, vino la palabra. ¿Qué significa? Tanto el nombre como la palabra. Entonces, cuando la palabra se la daba a un ángel, ese ángel se convertía en esa palabra, por decirlo así. Por eso dice, y vino la palabra al profeta y le dijo. Nos muestra que aquí en este caso había dos ángeles. Uno que era auxiliar, que se dedicaba a la destrucción, a hacer el juicio, pero había otro donde venía la palabra, había otro que tenía el nombre del Eterno y que era, en ese momento era el Eterno, en ese momento era la palabra del Eterno hablando ahí. Y quizás en nuestra mente mexicana o en cualquier país no estamos acostumbrados a ver eso, pero así es. Entonces, cada vez que tú y yo leemos de los profetas, y vino palabra de Dios a Ezequiel y le dijo, está hablando de un ángel que puso la palabra en ese ángel y se convirtió en esa palabra. Vayan agarrando la onda. Seguimos. El ángel que llevaba el nombre del Eterno se materializó a los ojos del rey David. Por eso le habló al ángel como si Yahweh mismo fuera. Eso lo vemos en el 24:17 de 2 de Samuel. David sabía muy bien lo que significaba ser representante legal del Eterno, un emisario. David era un rey. David sabía ese lenguaje de entre reyes. David conocía perfectamente lo que significa un emisario. Porque David sabía que si él enviaba un emisario, ese emisario se convertía en él mismo, a donde él fuera. Por eso cuando se dirigió a ese ángel que tenía el nombre puesto en él, que era la palabra de Dios, ahí se dirigió a él como si fuera Yahweh mismo. Ojo con eso. Y no es idolatría. Es cuestión de saber el valor legal de un emisario. Juan 14, 5 al 11, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo porque vamos a leer Filipenses. Muéstranos al Padre. Estaban hablando ahí, chequen, estaban entre judíos, entre israelitas, hebreos. Dice, aquí vemos una conversación entre judíos. Yeshua les responde de acuerdo al concepto de emisario en la mentalidad judía del primer siglo. Entonces, cuando estaban hablando y Yeshua estaba hablando y le dice Felipe, muéstranos al Padre. Dice, oye, tanto tiempo que he estado con ustedes, han visto las obras, han visto todo esto y todavía me preguntas que te muestre al Padre. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Ahora, ¿tiene sentido? Sí. Porque estaban hablando entre hebreos. Por eso una de las cosas que Yeshua, si ustedes se acuerdan, cuando estaba Lázaro muerto, y dice que ya estaba hediondo. ¿Cuántos días tenía de muerto? 4 días, creo ya llevaba. Y era una hediondera, pues pusieron la piedra, y llega y dice, quiten la piedra. Pero Señor, está hediondo, quítenla. Y antes de llamar a Lázaro por su nombre para que saliera, la oración que él dijo, se dirigió al Padre, y una de las cosas que él dijo para el Padre que pues, lo respaldara en lo que iba a hacer en esa resurrección, dice, para que ellos crean que tú me has enviado. Lo han leído, ¿verdad? Para que ellos crean que tú me has enviado.
Todos los milagros que hizo nuestro bendito Mashiach, que bueno, ahorita ya es Mashiach, pero en ese momento, Yeshua de Nazaret, todo lo hizo en el nombre de Yahweh. Vamos a seguir. Ese silencio están como que las ardillas están... Yeshua de Nazaret, entonces, ¿qué significa? Es un emisario del Eterno, de Yahweh. Yahweh puso su nombre en él. Ojo aquí, ojo con esto, mis queridos. Cuando a mí me preguntan, oye Ernesto, ¿y tú crees que Yeshua es Yahweh y Yahweh es Yeshua? Depende. Depende. Si te lo contesto de manera hebrea, te puedo decir que sí. Yahweh puso su nombre Yeshua y Yeshua se convirtió en Yahweh, de manera hebrea. Pero en manera griega, cuando dice Yahweh es Yeshua y Yeshua es Yahweh, manera griega dice que Yahweh encarnó en Yeshua. Y ahí sí yo no, le atoro. De manera hebrea, si me dicen Yahweh es Yeshua, sí. ¿Tú qué dices? ¿También? Bueno, piénsalo. Yo sé que pues estás en shock, no sé. Yo te estoy enseñando la manera hebrea, el contexto hebreo. ¿Por qué? Porque más de 4 o 5 veces Yeshua dijo, en Juan sobre todo dice, el Padre me envió, y el Padre me envió, y el Padre me envió. Entonces, emisario en la mente hebrea lleva el nombre de la persona que lo envió. Yahweh puso su nombre en él, en Yeshua de Nazaret, puso su nombre ahí. Puso su palabra en él, ojo. Por eso Yeshua se convirtió en la palabra del Eterno. Deuteronomio 18, 14 al 19, dice que se iba a levantar, hablando, ahora sí que Yahweh, dijo que levantaría de entre los hermanos israelitas, levantaría un profeta como Moshe. Estaba hablando de ese nivel porque no hubo un profeta como Moshe, excepto Yeshua. Dice, como Moshe, y pondré mis palabras en su boca. Y cuando dice eso el Eterno, pondré mis palabras en él, significa que ese enviado, ese emisario, se convierte en la palabra del Eterno, en contexto hebreo. Cuando dice el Espíritu de Dios reposaba en él, Isaías 11, 1 y 2, espíritu de sabiduría y todo, es porque Yahweh estaba sobre él, su espíritu. Y como profeta se convirtió en la palabra de Yahweh aquí en la tierra. Y esto es importante que nosotros lo conozcamos, porque si nosotros entendemos el lenguaje de la mentalidad hebrea, entonces vamos a comprender perfectamente quién es Yeshua de Nazaret y quién es Yeshua el Mashiach. ¿Ok? En la mente judía, Yahweh puso su nombre en Yeshua de Nazaret porque era un emisario, era un hombre, para que lo representara aquí en la tierra. Por esa razón, Yeshua pudo decir a una persona, tus pecados son perdonados. Y ahí es cuando las personas dicen, ahí está, él era Dios. Sí, pero ¿en dónde lo estás viendo? ¿Como griego o como hebreo? Porque si tú me dices, Yeshua eras Dios, yo te digo, sí, sí era Dios, era Elohim, pero en el contexto hebreo. En el contexto griego no. La Biblia la tenemos que ver en el contexto hebreo, si no tronamos como ejotes. Por eso digo que hay muchos mesiánicos cristianos todavía. Por lo tanto, Yeshua de Nazaret era Yahweh aquí en la tierra. Por supuesto que sí. En el concepto que, dilo, no le saquen. Aquí en la tierra actuaba en el nombre del bendito Eterno, como si Yahweh mismo fuera. Entonces, si nosotros entendemos esto, por eso yo no tengo problema cuando me dice, oye, Yeshua es Dios, pues en el contexto hebreo sí. Oye, Yeshua es Yahweh, en el contexto hebreo sí. Pero no es Yahweh mismo. ¿Sí me doy a entender? Ok, muy diferente.
Vamos a avanzar porque no me fijé qué hora empezamos, pero Génesis 3:5, ya va, esta es la antesala de Filipenses ya. Resulta que Adán y Eva fueron engañados y que ese fruto, que ahorita no vamos a entrar en detalles de lo que pasó ahí, porque hay muchas cosas según el Targum, Adán y Eva querían ser como Elohim, pero lamentablemente de una manera equivocada, quebrantando los mandamientos, quebrantando la Torá, la instrucción que el Padre les había dado de no comer ese fruto. Querían ser como Elohim. Ahora, viene el contraste. Por su obediencia, Yeshua de Nazaret fue emisario de Yahweh, o sea, de Elohim. Era la palabra de Dios en la tierra, de acuerdo a Deuteronomio 18, 17 y 18 que acabamos de ver. Entonces, vemos a ver aquí el contraste. Yeshua obedeció y fue como Dios aquí, en la tierra, porque era un emisario. Ellos querían ser como Dios, pero no lo pudieron lograr. Entonces, ahora sí, entramos en materia. Con estos conceptos podemos leer Filipenses. Si no leemos en el contexto hebreo Filipenses, vamos a sacar unas doctrinas guajoloteras que, Dios mío, perdónanos. Ahora, yo no te digo que yo soy perfecto aquí, no, yo me puedo equivocar, por supuesto. Mira, a mí cuando me decían, ahora que estuve de viaje y me decían algo, yo nada más le decía, demuéstramelo con las escrituras. Y ahí tronaban como ejotes. Pero es que la teología, no, a mí dímelo con la escritura. Y ya cuando me lo mostraban con la escritura, yo se lo explicaba en el contexto hebreo. Porque todas las escrituras nos ayudan a nosotros. La que no, si nos ponen esta, dice, a ver, Filipenses 2, ahí está. Como diciendo, a ver. Digo, qué bueno que tocas ese tema. Vamos a verlo, vamos a leerlo en el contexto hebreo. Y todo tiene sentido. Pero antes de entrar, tenemos que ver de qué se está hablando ahí. Capítulo 2. Lo voy a acercar un poquito. Dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con el Mashiach, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Vayan viendo el contexto aquí de qué tema están hablando. Versículo 3. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Ojo, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Entonces, habla de egoísmo, pero aquí toca un tema, humildad. La actitud de ustedes debe de ser como Yeshua el Mashiach. Dice, aunque era Dios, o sea, Elohim, dice, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Entonces, cuando me dicen, ahí está, Él era Dios. Y deben de ver sus caras, Él era Dios. Digo, sí, era Dios. Contexto hebreo. ¿Era qué? Un emisario. ¿Van? Espero que vayan, si no, pues vuelvan a estudiar, queridos. No consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. En otra, bueno, ahorita lo vamos a ver en esta parte. 7. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Versículo 8. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte del madero, de la cruz. 9. Por eso Dios, o sea, Yahweh mismo, lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Yeshua se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua el Mashiach es el Adón, es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, el mero, el eterno, el único Elohim.
Entonces dice acá en la pantalla, el objetivo de esta porción es una enseñanza de ética y comportamiento, tomando como máximo ejemplo, o sea, no tenemos máximo ejemplo más que el Yeshua de Nazaret, Yeshua que se convirtió en el Mashiach. Ahora, Filipenses 2:6, aunque era Dios, Yeshua no consideró la usurpación de ser igual a Yahweh, que es quien lo envió. Por eso él enseñó en Juan 13, versículos 16 y 17, repito, Juan 13, 16 y 17, la segunda parte de esta porción, a mí me impresionó más todavía. Dice, Yeshua mismo lo dijo, ningún mensajero, ¿qué es un mensajero? Un emisario, es más que el que lo envió. Y sigue más cuando dice, ¿entienden esto? Y es lo mismo que yo digo, ¿entendemos esto? O sea, Yeshua fue enviado ¿por quién? Por el Padre. Ahora, ¿él era más que el Padre o era como el Padre? Por supuesto que no. La prueba está que el Padre mismo dice que cuando Él venga a reinar a esta tierra y sea coronado como rey, el Padre le va a entregar el reino, todos los reinos de la tierra, menos Él. ¿Se acuerdan del faraón? Y José, tú vas a ser el mero mero, menos sobre mí. Y dice que al final del milenio, Yeshua el Mashiach va a entregar el reino ¿a quién? Al Padre. Y no está sobre Él. Él está abajo. Bien, seguimos. ¿Por qué Yeshua de Nazaret era Elohim entonces? Porque Yahweh puso su nombre en Yeshua para que actuara y hablara en su nombre como si Yahweh mismo lo hiciera. Y esto es de acuerdo al concepto de emisario en el judaísmo, en la mente hebrea. Y vamos a terminar. Yeshua de Nazaret, siendo Elohim, un emisario, teniendo el espíritu de Yahweh sobre él, se comportó con humildad a nivel de cualquier hombre. No se sintió superior a nadie, solo buscó servir. Esta es la conclusión de Filipenses 2 cuando habla de Yeshua. Esa es la conclusión. Siendo un emisario, sabiendo que la palabra la había puesto Yahweh en él y él era la palabra misma ahí, sabiendo que el Padre lo había enviado y que había puesto su nombre en él, sabiendo que él era Yahweh en la tierra, no se sintió como, a ver, discípulos, agarren la onda porque yo soy Yahweh. ¿Han visto las pruebas, las sanidades, cómo los ciegos caminan, los cojos ven y todo eso? ¿Verdad que no se sintió así? ¡No! No se sintió el ainanitas, el uyuyuy, y casi ni tocaba el piso. No fue así. Dice que él fue y se comportó como todos los seres humanos. Así como el presidente que se va en el avión así normal. No jet privados, nada. ¿Sí me explico? Bueno, ya es política. Borren eso. No se puede borrar. Bueno. Era un ser humano como todo, no se sintió el ungido, el iluminado, cosa que sucede hoy. El apóstol fulano de tal, y ya llega aleluya, siento la presencia. Mi Mashiach no era así. Yeshua de Nazaret era como todo ser humano, humilde. Y mira que no era cualquier personaje, ¿sí estás de acuerdo? Porque el espíritu de Yahweh que estaba reposando sobre él, Isaías 11. Yahweh había puesto su nombre en él. Yahweh había puesto su palabra en él. O sea que no era cualquier personaje. Era un emisario, un enviado, legalmente representando al Eterno en esta tierra, y por eso tenía la autoridad de perdonar pecados, de sanar en el nombre de Yahweh. ¿Cuál fue el único objetivo de nuestro bendito
Mesías? Servir. Servir. Y la prueba está que al final hubo un momento en que se trajo la bandeja de agua y empezó a lavarle los pies a sus alumnos. Y Pedro dice, no, ¿cómo crees, Señor? O sea, no, si no te los lavo no tienes parte conmigo. No, pues si quieres, báñame. No, tampoco abuses, tampoco abuses. Lo único que estaba buscando, ¿qué era? Servir. Mis queridos, Filipenses 2 nos muestra el corazón humilde de Yeshua de Nazaret. Siendo quien era, no se creyó más que lo que él era. Fue humilde. Y espero que esta explicación sea de utilidad en todo lo que estemos leyendo. ¿Ok? Esto no significa que era un ser divino, como un Dios así. ¿Sí me explico? Como los griegos lo manejan. Era un ser humano donde había una unción especial divina. Había algo divino en él, sin ser Dios como Yahweh. ¿Me explico? Porque el Espíritu del Eterno estaba sobre él. Entonces esa hace la diferencia. Pues vamos a orar. Padre, te damos gracias. Cuántas cosas yo en lo personal no había entendido por leer de manera equivocada. No en ese contexto como lo muestran las escrituras hebreas. No comprendía bien lo que es un emisario, alguien que tú envías, alguien que pones tu nombre, alguien que pones tu palabra. Leyendo aún las escrituras hebreas, no comprendía muchas cosas y aún me falta por comprender. Te rogamos, Padre, que nos sigas revelando más de ese pensamiento hebreo, de ese contexto, para no perdernos esas riquezas de las escrituras hebreas, para no perdernos las riquezas también que están en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, porque hay mucha riqueza ahí que tenemos que rescatar. Padre, síguenos revelando, síguenos mostrando tu manera de pensar, porque tus pensamientos son más altos que los nuestros. Queremos conocer tu manera de pensar. Padre, gracias por amarnos, gracias por tu misericordia y gracias por el mensaje que nos das ahora a través de Yeshua, que seamos humildes, que no seamos egoístas, que tengamos esa misma actitud de humildad entre nosotros mismos. Y gracias, Padre, porque consideramos a Yeshua, nuestro Mashiach, nuestro máximo ejemplo a seguir. Queremos seguir sus pasos, lo que Él nos dejó, sus dichos, sus enseñanzas. Y todas sus enseñanzas nos enfocan hacia la Torah. Obedecer la Torah por amor a ti, Padre. Gracias, nuevamente gracias por la congregación M710 Pachuca y por todos los creyentes a nivel mundial. Síguenos revelando más tu palabra para que tome sentido todo lo que estamos leyendo. Lo único que queremos es servirte y glorificar tu bendito nombre, Padre Santo. En el nombre de Yeshua, nuestro Mashiach. Amén. Shabbat Shalom.